¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Puntos de Vista, primer programa de esta semana, tratando uno de los temas que han marcado la pauta noticiosa en las últimas horas, la postulación al bono de la clase media. Más de 1 millón de solicitudes ya han sido ingresadas y aceptadas, pero hay una gran cantidad también que han sido rechazadas y que han despertado el reclamo, ya los reparos de mucha gente, de políticos de la oposición sobre todo, que el gobierno se está quedando corto con la ayuda. En fin, el presidente Piñera ha dado a conocer algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la extensión de la cobertura del beneficio del IFE. Ya habló con los medios, vamos a estar con parte de sus declaraciones más adelante, pero hay quienes dicen que no es suficiente, que lo que se necesita, por ejemplo, es un ingreso universal. Pero ¿estará el país, la economía, el Estado para poder justamente solventar una ayuda de ese tipo? Es un tema del cual se recaban muchas opiniones de expertos, de parlamentarios, de ministros y de la ciudadanía también. Lo concreto es que hasta ahora los beneficios del gobierno en el marco de la pandemia son previamente cumpliendo requisitos. Vamos a hablar de este bono clase media, parte de las ayudas sociales que ha destinado el Ejecutivo para las familias más vulnerables y también en este caso para la clase media de nuestro país, para poder sobrellevar a diario estos problemas sociales, económicos, asociados con la crisis sanitaria, porque la crisis sanitaria también tiene un efecto en lo social. Hay una crisis y una pandemia social, como dicen muchos. Nos acompañan en esta oportunidad José Manuel Rebolledo, Seremi de Hacienda de la región del Biobío. Seremi, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Francisco, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar con ustedes y poder compartir y conversar temas que le interesan a la ciudadanía. Muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, Seremi, estamos esperando que ingrese, se conecte nuestro segundo invitado. Ya lo vamos a presentar, pero como tenemos comunicado al Seremi de Hacienda de la región del Biobío, José Manuel Rebolledo, preguntarle, Seremi, sabemos que a nivel país 1,2 millones de solicitudes aceptadas del bono de clase media, ya es lo que se ha dado a conocer. Evidentemente esto va cambiando, pero acá en la región del Biobío, ¿tenemos algún balance que podamos hacer a esta hora de este bono? Sí, efectivamente, a nivel nacional hasta las 10 de la mañana, buenas tardes, don Iván. Hola, buenas mucho tardes. Gusto. Desde alrededor de las 10 de la mañana a nivel nacional llevamos 1,5 millones de solicitudes, de las cuales estaban en replanteamiento o revisión 12,7%, equivalente a 190.000 solicitudes del 1,5 millones. Y a nivel regional llevamos del orden de 105.000 solicitudes con una, replanteamiento de un 8%. Ya, perfecto. Las cifras han ido cambiando y han ido aumentando. ¿Cuál es la importancia que tiene este bono, Seremi? Yo creo que la hemos pasado mal los últimos 18 meses en nuestro país y bueno, y el planeta en general, pero ha sido muy complejo. La familia, estamos sumamente conscientes de que no ha sido fácil y desde ese punto de vista, efectivamente, se han ido tomando distintas iniciativas, tanto a nivel de las familias más vulnerables, que son la prioridad, posteriormente la familia de clase media, pero también lo que significa las personas que trabajan en forma independiente y que emiten boleto honorario, como también, el rubro de transporte, tanto a través de los conductores como también de los empresarios, los microempresarios que están, o las pymes que están relacionadas con eso, y por supuesto también a los emprendedores, que son los que finalmente generan el empleo. Entonces, es oportuno, pero también tenemos conciencia de que siempre, ante la situación que vivimos, siempre se esperaría más. Eso estamos conscientes. Sin embargo, quiero señalar también, Francisco, que lo que se ha hecho hasta ahora tiene que ver con alguna inversión nunca vista. O sea, estamos hablando de solamente en lo que significa, primero voy a hablar de las cifras nacionales. Estamos hablando de 4,3 billones, que es una cifra que yo como Seremi de Hacienda no la
imagino en mi cabeza, pero para llevarlo a la práctica significan 298 presupuestos regionales del Biobío, es decir, para 300 años, 298 años. Entonces, es una cifra tremendamente grandota, que en la práctica sabemos que aún así no es suficiente, porque finalmente las familias la han pasado mal. Son más de 120.000 empleos que nuestra región perdió el año 2020, y por lo tanto, frente a eso, sabemos que es necesario. Muy bien, vamos a seguir dialogando con el Ceremi, pero ahora sí queremos saludar a nuestro segundo invitado del programa de hoy, Iván Montes, coordinador de la plurisindical Biobío. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Me escucha, Iván? ¿Lo tenemos ya Está conectado? con micrófono. Sí, perdón, ahora sí. Iván Montes, ¿me escucha? Sí, sí, claro, ahora sí. Ahora bueno, sí, agradecerte, perfecto. agradecerte la invitación. Ahí está, yo lo veo, Iván. A ver, preguntarte de inmediato, Iván, desde la plurisindical, ¿cómo analizan lo que ha sucedido con este bono clase media, los reparos a que mucha gente está quedando afuera, un 12% aproximadamente? El gobierno, la ministra de Desarrollo Social dice, vamos a pedirle al Ejecutivo alguna herramienta para que la apelación sea expedita y la gente en su mayoría pueda acceder a este bono, pero sabemos que no tiene conformes a vastos sectores. Sí, claro, lo que nosotros decimos desde el mundo sindical y desde las conversaciones que se tienen, incluso del mundo político, donde hay parlamentarios que están planteando hoy día también un ingreso básico de emergencia, un ingreso universal de emergencia, o desde la misma CUT, ¿cierto? Nosotros creemos que es insuficiente. Al final del día, Ceremi da una cifra ahí, claro, ahí las cifras son rimbombantes, cuando uno las escucha hay números que ni siquiera se habían mencionado en tiempos anteriores en la economía regional o nacional, pero es porque la crisis amerita una inversión, un gasto social importante, ¿cierto? Nosotros lo que estamos diciendo es que debería haber un ingreso universal de emergencia de 500.000 pesos, de adjudicación directa, sin tanto trámite, ¿cierto? Sin esto de que si perdí el trabajo o los últimos 6 meses tuve reducción de ingresos, vaya directamente al 80% de los chilenos. Hay fórmulas para financiar esto también, ¿cierto? En el bono, en este bono clase media, el gobierno está hablando de que va a costar alrededor de 6.000 millones de dólares. Bueno, ahí más o menos lo que nosotros estamos calculando es que un bono de 500.000 pesos para el 80% de la ciudadanía de este país, más o menos debería costar alrededor de 3.000 millones de dólares al mes. Y este bono debería ser por lo menos por 6 meses, por lo menos por 6 meses, desde el momento que se adjudique o que se pueda lograr este objetivo hacia adelante. Y la forma de financiarlo, bueno, ya están dichas en la opinión pública. Hay 6.000 millones disponibles en el bono clase media. Está el proyecto del impuesto a los superricos que podría disponer por la parte baja 4.000 millones de dólares más. Y también están los fondos soberanos que tiene Chile, ¿cierto? Fondos que le permitirían también tener opciones a endeudarse. Yo creo que aquí el gobierno otra vez ha sido conservador. Tenemos también la discusión del tercer retiro de la AFP, donde por un lado le estamos diciendo al gobierno que no sea tosudo, que no lleve al Tribunal Constitucional esta indicación para no tener los problemas de poder hacer efectivamente el retiro. Pero en resumen, Francisco, yo creo que si bien es cierto los números parecen rimbombantes, pero, y no lo digo con desdén, sino que digo que debiera ser más absolutamente, y eso es lo que planteamos. Ok, Ceremi, ¿cómo responde el gobierno ante estas voces críticas que se multiplican y que encuentran insuficiente este tipo de ayudas? A ver, primero, Francisco, señalar a don Iván que más que las cifras rimbombantes tiene que ver con cómo se ha abordado. O sea, yo quiero ser súper claro. Solo en la región del Biobío, nosotros el año 2020, don Iván, pusimos 15 veces el presupuesto regional. En un año, 15 veces. Y eso, lo que pasa es que también, o sea, para nosotros, a nosotros nos quedan 11 meses de gobierno. Podríamos ser populistas en términos de soltar la billetera, pero tenemos que ser responsables con lo que venga. Nuestra responsabilidad pasa por el Estado de Chile. Sabemos que las familias no lo están pasando bien y por lo mismo estamos haciendo frente a eso,
tanto primero con la familia más vulnerable a través de los distintos instrumentos. Estamos trabajando fuertemente hoy día con lo que significa la clase media. Hoy día, hace unos minutos atrás, el presidente acaba de anunciar, digamos, la liberación. Yo quiero ser súper claro respecto de lo que significa el bono de clase media. El bono clase media es súper claro. Hoy día tenemos un 12,7% de personas que han quedado fuera, pero hemos sido claros respecto a los requisitos. Todas las personas que ganen menos del sueldo mínimo, está todos los instrumentos del Ministerio de Desarrollo Social a través del ingreso familiar de emergencia, más conocido como IFE. Después del sueldo mínimo, hasta 408.000, tienen acceso entre 500.000 pesos, que es el bono clase media, hasta 750.000, dependiendo de cómo está constituida la familia. Si tienen un adulto mayor, si tienen menores de edad o si tienen personas con discapacidad que sean dependientes de la persona. Y entre sueldo mínimo y 408.000. Si reciben de 408.000 hacia arriba, hasta 2 millones de pesos, la persona tiene que mostrar efectivamente que hubo una merma de un 20% de su ingreso. Entonces, en la práctica no se trata de ser, digamos, conservadores, se trata de ser responsables, porque ya son, don Iván, 3 millones de personas que tienen 0 pesos en su cuenta de ahorro previsional, producto de los primeros 2, digamos, retiros. Y tenemos que hacer frente como Estado a eso, independiente del gobierno que le toque. Sí, vamos a hablar más adelante del tercer retiro. Le voy a preguntar evidentemente su opinión, que seguramente es la que ha dado a conocer el gobierno. La idea de un ingreso universal, ¿qué opinión le merece esto de un beneficio sin requisitos? Vuelvo, digamos, a señalar. A ver, primero es importante, Francisco, señalar lo siguiente, y esto no lo decimos nosotros del gobierno, sino que lo dicen los estudios tanto del Banco Central como también del Fondo Monetario Internacional. Respecto de los retiros, hay el 60% de lo que se retiró se ocupó para ahorro, el 60%, no lo decimos nosotros. Hay un, digamos, hay un 20% que se usó para pagar deuda y un 15% para consumo inmediato. Esa es la realidad, no la decimos nosotros, sino que el chequeo que se ha hecho de todas las personas que han hecho su retiro. Entonces, es súper legítimo, yo entiendo, pero reitero, es importante ser responsable porque no sabemos hasta cuándo tendremos esta pandemia. Por lo tanto, pero no yo le pregunté yo le pregunté si era factible o no, bajo su punto de vista, un bono universal, es decir, que llegue a una gran cantidad de familias, pero sin requisito. ¿Es posible o no se puede? Acá la prioridad la tienen que tener los más vulnerables y la clase media. Aquí la prioridad no la tienen los más vulnerables, la tienen los pequeños, digamos, la familia más vulnerable, la clase media, los pequeños y la micro, mediana y pequeña empresa. Son 14 millones de personas, ya, de los 17 y fracción que son. Para usted se está dando cobertura a quienes más lo necesitan. 14 millones de personas, ya, sí, yo creo que sí. Don Iván Montes, cuando ustedes critican este tipo de bonos, el resto también de las ayudas del gobierno, ¿se critica la estrategia social del Ejecutivo para enfrentar la pandemia o ustedes pueden decir, ok, valoramos esto que hace el gobierno, valoramos el IFE, valoramos el bono clase media, pero queremos que llegue a más gente? ¿O tú crees que el diseño desde el inicio está mal? O sea, yo creo que nadie puede desconocer el esfuerzo financiero que ha hecho el gobierno, lo que decimos nosotros que es insuficiente, porque en el fondo no es lo mismo tener un ingreso básico universal que llegue sin tanta burocracia, ¿cierto?, y tanta postulación a los chilenos y chilenas que en forma directa. El problema son los montos de que estamos hablando y las proyecciones de estos montos. Yo le quiero decir al Seremi que las plata de los retiros de la AFP y las plata de los seguros de cesantía, que no hay que olvidar que entre los seguros de cesantía y los dos retiros que han habido de la AFP, la economía se inyectaron o se retiraron de la AFP y después se volvieron a reinyectar, aunque estén en ahorro u otro tipo de inversiones como usted lo indica, más de 32.000 millones de dólares en la economía chilena. Si los chilenos cuando retiran plata de sus fondos o cuando ocupan sus seguros de cesantía, no van a depositar las plata a los paraísos fiscales, se ocupan acá en Chile para reparar sus casas, para ayudar a los familiares, para tener ahorro, a lo mejor, como usted dice, para incluso enfrentar una enfermedad. O sea, lo que estamos diciendo nosotros
es que el esfuerzo tiene que ser mayor. Y usted decía con mucha vehemencia que tenemos que cuidar el Estado, que el gobierno que viene. Bueno, los gobiernos que vengan tendrán que hacerse cargo. Y esto no lo digo yo, lo dicen los mismos partidarios o miembros de este gobierno que se lo han dicho al presidente en reiteradas ocasiones, que suelte la mano, que suelte la billetera un poco más, porque la verdad es que con el tercer retiro lo que se va a demostrar es que fue incapaz el gobierno una vez más de llegar a tiempo con los beneficios que tiene que llegar a la Iván, gente. mira, hay crítica respecto a la gente que ha quedado afuera del bono clase media, otra vez, porque en el tercer retiro la discusión también la hubo, de parlamentarios del oficialismo. Escuchemos lo que ha señalado en las últimas horas el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla. Es urgente que el gobierno rectifique, que corrija, que simplifique los requisitos para que los chilenos puedan acceder a estos beneficios. Lamentablemente, siempre estamos poniendo la vara muy alta e impidiendo que muchos chilenos, teniendo una situación muy vulnerable, lamentablemente no acceden a estos beneficios que el gobierno está entregando. Es hora de rectificar y hacerlo oportunamente. El diputado Bobadilla y así de otros que, reitero, dieron luz verde en la Cámara de Diputados al proyecto del tercer retiro. Pero ahora Sergio Bobadilla, de la UDI, reclama por los requisitos de este bono de clase media. ¿Qué opina Seremi de este fuego amigo? A ver, más que opinar, yo lo que quiero hablar sobre los datos reales. En menos de 48 horas, esto partió el día sábado a las 17, alrededor de las 17 horas. Hoy día a las 17 horas completamos 48 horas y ya llevamos 1.300.000 personas con su bono clase media aprobados. Del 1,5 millones, 1.300.000 y los otros están en revisión. Entonces, primera cosa. Segundo, señalar que estamos hablando de distintos instrumentos. Hoy día estamos concentrados en esta conversación en lo que significa el bono clase media, pero existen muchos otros instrumentos que se han ido ejecutando en el tiempo. Reitero, 14 millones de personas que se han, digamos, a las cuales se ha llegado, y desde ese punto de vista yo entiendo lo que plantea don Iván, pero yo también entiendo respecto de más que la responsabilidad del Estado, tiene que ver con la responsabilidad con nosotros mismos, con lo que significa la sociedad. Esto no es un saco roto, esto tiene un límite. O sea, desde ese punto de vista, y esto es gracias a todo el orden que han tenido los distintos gobiernos de distintos colores políticos en torno a tener finanzas ordenadas, y eso nos ha permitido ser destacados a nivel mundial. Yo entiendo, reitero, y estoy muy consciente de que efectivamente hay familias que la han pasado mal. Lo tengo muy claro, pero eso no significa no reconocer los avances que tenemos, que son reconocidos tanto en lo que significa Latinoamérica como en los otros continentes. Entonces, desde ese punto de vista, yo no considero que sea honesto señalar que todo está mal. Ya, pero ¿no genera ruido en esa bajada de información recibir críticas del propio oficialismo? Eso le pregunto. Lo que pasa es que yo diría, en ese sentido, críticas van a haber, porque obviamente siempre se espera más en la condición que estamos viviendo hoy día. Pero reitero, aquí, así como las vacunas empezaron a trabajar en mayo del año pasado, 2020, cuando nadie todavía está negociando y nos permite tener hoy día la condición que tenemos, esto también hay que ser visionario. No tenemos idea cuándo esta pandemia termina. La Europa ya va con la cuarta, quinta ola digamos, de pic. Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser responsables porque no sabemos cuándo esto termina, y por lo tanto, debemos hacer una política solidaria, sostenible, que finalmente permita hacer frente para dignificar la vida de las personas. A eso apelamos. Independiente que sea, digamos, como usted le llama, Francisco, el fuego amigo, aquí hay opiniones que son legítimas, por cierto. Pero también entender que lo único que queremos ser nosotros responsables. Podríamos ser populistas a 10 meses de terminar el gobierno y soltar la billetera, pero independiente de quien venga después, tenemos que ser responsables con la sociedad chilena, y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Ahora, Iván, hablaba del tercer retiro del 10%. La pregunta es, los fondos de pensiones de los chilenos precarios
porque con los proyectos de reforma integral del sistema no ha pasado nada, están ahí en el Congreso, no hay avance. ¿Tú crees que es posible seguir retirando dineros parcialmente? Porque da la impresión de que la gente toma este bono, otro tipo de ayudas del gobierno y los deja en un segundo plano. Hay una suerte de desesperación de las personas por recibir el tercer retiro. No sé si tú encuentras que eso sea bueno a futuro. Bueno, desde el punto de vista, como lo plantean los defensores de la AFP, claro que no es bueno. O sea, no es bueno en ese sentido porque en el fondo las AFP se están cayendo a pedazos hoy día. También decir de que si hubieron 2 retiros anteriores, quiere decir de que hubieron 2 decisiones políticas del gobierno muy lentas que permitieron esos retiros. Entonces yo creo ahí entender un poco el fuego amigo y las declaraciones de Bobadilla y de otros parlamentarios de derecha, digamos, del gobierno. Pero efectivamente esa es una discusión, Francisco, que es más de fondo y que tiene que ver con los sistemas de pensiones. Yo creo que sacar plata de los fondos de pensiones para cubrir la emergencia es casi algo de sentido común. Cuando uno tiene un problema y tiene ahorros, tiene que gastarlo. Cuando uno tiene un familiar enfermo, no guarda la plata en el banco o no espera que ocurra un milagro para que el familiar se recupere, sino que ocupa la plata y después verá cómo la repone. Pero hay una prioridad. Yo creo que hoy día el sentido de urgencia es que la gente necesita esos recursos. Y insisto, así como mal lo dijo alguna autoridad pública, que la gente usaba la plata para comprar televisores, yo creo que no es así. La plata de los retiros, se están bajando los fondos de pensiones, estamos claros, pero esa es una discusión que hay que dar en paralelo y de fondo, y que incluso viene con el tema constitucional. ¿Qué sistema de pensiones vamos a tener a futuro? Esa es una discusión que hay que tener. Hoy día el gobierno está planteando una reforma o un proyecto en el Congreso de un 6% adicional, ¿cierto?, de cotización que se divide en varias partes. Pero en el fondo, lo que te quiero decir es que si no tenemos un sistema de alguna manera de emergencia social, por decirlo así, donde efectivamente se destinen las platas sin tanta burocracia, el tercer retiro va a ser bienvenido. Y te aseguro que si no se responde de aquí a los próximos meses, ojalá nos equivoquemos todos y esta pandemia termine en 3 o 4 meses más, ¿cierto? Sí, pero si no es así, lo más probable es que alguien va a plantear un cuarto retiro. Y eso ya está hoy día en el ambiente político. Entonces, ojo, un tema son los retiros, son las platas que están ahí disponibles para emergencia, y otro tema son qué sistema de pensiones queremos del futuro para adelante en Chile, y no tener las vergonzosas pensiones que tenemos hoy día en el país. Ahora, Seremi, usted lo dijo, quedan 11 meses de gobierno, el Ejecutivo ya anunció que iba a ir al Tribunal Constitucional, pero el gobierno ha dicho también, nosotros queremos una reforma a las pensiones, pero la oposición no nos deja, y el proyecto está entrampado, no tiene mayor avance, porque todos están discutiendo ahora como prioridad el tercer retiro y podría venir un cuarto. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo en materia de pensiones en tan poco tiempo que le queda, Seremi? A ver, primero señalar, Francisco e Iván, el gobierno del presidente Piñera en noviembre del 2018, a meses de haber asumido el gobierno, mandó un proyecto de ley al Congreso precisamente para una mejora significativa de las pensiones. Ese estuvo durmiendo hasta octubre del 2019, cuando fue el estallido social, donde ahí los parlamentarios, el Congreso lo reactivó. Se hicieron cuestionamientos, se hicieron mejoras, y precisamente después entró la contingencia de todo lo que significan los distintos retiros de los fondos de ahorro previsional, y ahí está estancado. O sea, ha habido una acción concreta precisamente para mejorar, que es absolutamente discutible, mejorable, como todo. Pero precisamente el tercer retiro apunta a todo lo contrario, porque aquí se quiere resolver el problema de las personas que más mal la están pasando y la han pasado. Y esas personas, lamentablemente hoy día tienen 0 pesos en sus cuentas de ahorro previsional. Son 3 millones de personas que hoy día están en 0 sus cuentas, que tuvieron. En Chile, para tener un contexto general, somos 11 millones de personas las que tenemos ahorros previsionales. De esas 11, ahora debemos restarle 3 millones de personas que tienen 0. Y si todos los que tienen posibilidad de solicitar el segundo retiro lo piden, van a ser 4 millones de personas. Es decir, vamos a quedar 7 millones de personas con ahorro previsional, y precisamente los que hoy día tienen derecho a sacar el tercer 10% son los que más ahorro tienen. Entonces no apunta a resolver el problema de los más vulnerables. Entonces,
Efectivamente, hoy día pasó a ser de moda el primero, segundo, tercero, quizás cuarto y quinto retiro. Pero el problema de fondo tiene que ver con dos cosas. Hace una merma para precisamente, sabemos y hay conciencia transversal en lo político de que las pensiones en Chile son muy malas. Frente a esa conciencia, y es transversal la necesidad, el deseo y la aspiración de que eso lo mejoremos en forma significativa. Pero precisamente el primer, segundo y tercer retiro va en contra de esa política. Estamos avanzando hacia el norte y para el sur. Entonces tenemos que definir como país qué es lo que queremos. Y ahí no importa el color político, tenemos que tener una mirada seria, profunda de Estado. ¿Qué estamos heredándole a las nuevas generaciones? Pero por otro lado, ¿cómo estamos tratando y cómo hemos tratado a los adultos mayores que dieron su vida por sacar este país adelante? Estamos hablando del bono de la clase media, del proyecto del tercer retiro. Ahí dice que el gobierno iría al Tribunal Constitucional, pero eso tiene que ver con el tercer retiro. Dediquémosles unos minutitos antes de finalizar a lo que fue la locución del presidente de la República, donde anuncia esta extensión del IFE, del ingreso familiar de emergencia. Escuchemos. Respecto al ingreso familiar de emergencia, que se va a pagar en los meses de abril, mayo y junio, hemos decidido aumentar sus beneficios, ampliar su cobertura y universalidad y simplificar sus procedimientos para acceder a ese beneficio. Este IFE permitirá un ingreso de 100.000 pesos por cada integrante del hogar y se pagará sin ningún requisito a todas las familias que estén en el 80% del registro social de hogares. ¿Cómo interpreta aquello Iván Montes? Sin requisitos, pero para el 80% de las personas que cumplen obviamente un piso, pero dentro del registro social de hogares. ¿Es más de lo mismo? ¿Es un avance? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, todos los anuncios del presidente Piñera tienen letras chicas, o sea, eso estamos acostumbrados a eso desde el día 1 del gobierno del presidente Piñera. Y hay que analizar bien cuáles van a ser los impactos reales. Yo creo que esa es una declaración, es como el título de la canción, pero hay que ver la letra. Yo diría que hay que revisar, lamentablemente no alcancé a revisarlo, cómo se van a distribuir, cuáles van a ser los impactos. A lo mejor el Ceremi nos puede ilustrar un poco en eso. Pero yo creo, Francisco, que cuando estamos en la discusión del tercer retiro, cuando se está discutiendo la negociación del ingreso mínimo con un ministro de Hacienda que es muy duro, y con un ministro del Trabajo que es más duro todavía en estas materias, ¿cierto? Y donde todo el mundo hoy día, así como bien lo indicó el Ceremi, le está cuidando la billetera al Estado, en vez de estar preocupado de la billetera de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, de la gente común, del chileno común, están preocupados de la billetera del Estado. Entonces, yo creo que hay que revisar bien cuál es la letra chica de este super IFE que declaró el presidente. Sí, y en esa materia creo que hay que mirar y ver para creer. Sí, uno se confunde, porque el presidente dice sin requisito, pero de inmediato viene, pero está el requisito del 80%, entonces sí, se genera algo de confusión. ¿Qué le parece a usted ese anuncio, Ceremi? Primero, yo quisiera objetivizar la conversación. Hay un tema que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, que quiero decirlo fuerte. Aquí, si el presidente no acude al Tribunal Constitucional, está incurriendo en una falta ilegal como mandatario. Aquí hay una constitución que se debe respetar. Y aquí hay un tema legal. No es que sea voluntad de él para obstaculizar el tercer retiro. Tiene que hacerlo. Si no, él cae en una falta grave a la Constitución. Y eso es complejo políticamente, pero también legalmente hablando para él como mandatario. Ese es un antecedente. Segundo, por supuesto, yo entiendo, digamos, la postura política que tiene don Iván Montes, que nunca va a estar conforme, ni aunque ahora dice no requisito. Reitero, menos de 48 horas de los 2 millones de personas que pueden acceder al bono clase media, en menos de 48 horas ya llevamos aprobados 1.300.000 personas, de las cuales 105.000 están en nuestra región. Yo quisiera, cuando usted habla de letra chica, Iván, me gustaría, por respeto a las personas, a los 14 millones de chilenos, compatriotas y compatriotas que han solicitado y han accedido a los bonos, un poquito de respeto hacia ellos, porque finalmente esa familia han dignificado precisamente parte del complejo
panorama que estamos viviendo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablo de objetivizar la conversación, va por ese lado. O sea, hoy día a todo lo que anuncia el presidente va a ser criticado. Yo sé que estamos, digamos, en un periodo político, pero también no podemos desconocer. O sea, yo sé también, digamos, de que va a ser difícil satisfacer el 100% de las personas, pero caramba que hemos avanzado y cualquier persona, digamos, que mire objetivamente esto puede reconocer los avances que hemos tenido. 14 millones de personas, digamos, ha sido un logro, pero es difícil que la oposición lo reconozca, Francisco. Sí, para cerrar, Iván. Bueno, no, decirle nomás, y no quiero que se genere una discusión entre nosotros. Además, yo no tengo el gusto de conocer a don José, así que cuando tengamos el gusto de conversar vamos a poder profundizar algunos temas, pero solo decir de que el manejo general de la pandemia, Seremi y a los auditores, no ha sido un manejo dialogado, no ha sido un manejo bueno, no ha sido un manejo oportuno. Yo no sé si lo hubiese tocado otro gobierno, otro color político, lo más probable es que a lo mejor le hubiese pasado lo mismo. Pero yo creo que cuando hay tanta evidencia de relajo, a lo mejor de llegar tarde, de no ser oportuno, de tanta burocracia que hubo el año pasado para los beneficios, de las cajas con alimentos, de las discusiones del fuego amigo, como dice Francisco, yo creo que hay que detenerse y analizar bien qué es lo que está pasando en el gobierno. Yo siento que no hay que nadie está obligado a lo imposible y no hay que tampoco defender lo indefendible. Yo creo que el presidente Piñera es un presidente que tiene un bajo margen de aprobación hoy día, histórico, ¿cierto? Le tocó esta situación, como a muchos mandatarios en el mundo, pero uno también ve otra experiencia donde sí los presidentes y los gobiernos y los estados han sabido jugar de otra forma. Sí, brevemente, Iván, para terminar, por favor. Sí, yo quiero más decir de que son insuficientes las medidas, y si fueran suficientes, para llevarlo al argumento del Seremi, no estaríamos hablando de un tercer retiro, no estaríamos hablando de un fondo de emergencia de 500.000 pesos mensuales, o sea, estaríamos apoyando las medidas del gobierno. Falta más diligencia, falta más velocidad, y creo que vamos a llegar tarde otra vez. Sí, esto va a seguir en la agenda, así que seguramente lo vamos a continuar comentando. Iván Montes, muchas gracias por participar de Puntos de Vista. Muchas gracias. Coordinador de Saludos, la Seremi. Plurisindical Biobío. Saludos, Iván, que esté bien. Gracias. Seremi, José Saludos. Manuel Rebolledo, Seremi de Hacienda, también muchas gracias por estar. Gracias, Francisco. Que esté muy bien. Le agradecemos nuevamente a ambos. Revisamos la encuesta del Twitter que tiene que ver con esto brevemente y ya nos despedimos. Ahí está, ¿qué opinas del bono clase media que entrega el gobierno? Es una buena medida, dice el 5,6%, demasiados requisitos tiene, asegura el 19%. No es una gran ayuda, dice el 11,3%. Debiese ser universal, postula el 64,1%. Esa alternativa es la que va liderando con cerca de 300 votos. Gracias a quienes participan en la encuesta. Puede seguir votando porque todavía está ahí en nuestra red social. Hasta mañana. Muchas gracias.